Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy, mi esposo Ariel y su servidora Isabel, vamos a compartir la palabra. Durante este mes estamos viendo que Jesús visita algunas de las casas y estamos adentrándonos a esos personajes. Estamos aprendiendo cómo una cita con un Dios, de gente ordinaria, con un Dios extraordinario, puede transformar vidas y familias. ¿Cómo puede llegar Jesús a través de nosotros con otras personas? La semana pasada, Moni y Memo nos compartían que reconocer nuestra condición delante de Dios es lo que hace la diferencia. Invitaciones inesperadas. ¿Aceptarías una invitación a tomar un café o tener una cena con una persona a la que no conoces y de la que no has escuchado nada? Seguramente tú como yo no lo harías y tendrías 1000 preguntas y muchas dudas de cómo obtuvo tus datos. ¿Quién es? ¿Cómo me conoce? ¿De dónde me conoce? Simplemente por seguridad no lo haríamos. Pero si esa persona que te está invitando es una persona a la que tú admiras, con la que te identificas y que has escuchado su buena fama, seguramente no lo dudarías, porque ya tienes referencias de esa persona. ¿Aceptarías una invitación de alguien a quien tú admiras a cenar? Bueno, hoy vamos a ver quién sí aceptó esta invitación y transformó su vida. Acompáñanos. Hoy, como siempre, tenemos la oportunidad de conocer a personas porque queremos relacionarnos, ya sea por cuestiones de trabajo, por cuestiones de querer relacionarte con alguien que te interesa, por querer hacer amigos. Y bueno, esa es una forma de cómo tú y yo, pues obviamente, podemos o queremos relacionarnos con las personas. En el Génesis menciona la palabra de Dios que vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y bueno, no vamos a hablar de ese tema el día de hoy, pero sí nos hace reflexionar, nos hace ver qué importante es que los seres humanos, que las personas como tú y como yo, busquemos relacionarnos con las personas. Es algo natural. Sin embargo, tanto tú como yo somos los que decidimos el querer relacionarnos con las personas. Y seguramente tú has tenido algunas entrevistas o citas o has conocido gente inesperadamente o sorpresivamente. Algunas de ellas probablemente hasta el día de hoy seguramente está al lado tuyo, que es tu esposa, tu esposo, que cuando se conocieron, ¿verdad? Pues obviamente hasta el día de hoy están conviviendo juntos. Sin embargo, el día de hoy no vamos a hablar de ese tipo de relaciones o de ese tipo de invitaciones. La historia que vamos a ver no tiene nada que ver con una relación sentimental. Pero sí es una relación que hasta el día de hoy nosotros vamos a leer ahorita en la palabra de Dios y vamos a ver cómo esa relación que tuvieron, estoy hablando en este caso del personaje Mateo, con Jesús, tuvieron ese encuentro inesperado. Y hasta el día de hoy, tanto tú como yo podemos aprender de esa invitación. Vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13, lo siguiente. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. «Sígueme y sé mi discípulo», le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejantes publicanos y pecadores? Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión
no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Déjenme darles un poco del contexto histórico de quiénes eran los publicanos, ya que aquí estamos hablando de Mateo. Los publicanos eran judíos que se habían puesto al servicio de los romanos para cobrar tributos de sus compatriotas. Ellos cobraban o recaudaban los impuestos, ¿verdad?, para poder obviamente transmitirlo al Imperio Romano. El problema no era tanto el cobrar los impuestos, sino que los publicanos eran personas que estaban al servicio del Imperio Romano, pues la única forma de cómo ellos podían también verse beneficiados era cobrar de más, ¿verdad? Y de esa manera entonces ellos podían llenar sus bolsillos, como decimos al día de hoy. Galilea era uno de los grandes centros de comunicación del mundo antiguo, y Capernaum era uno de sus pueblos fronterizos y también un centro aduanero, por lo tanto, había mucho dinero. Como ya lo comenté, cobrar impuestos no era realmente el problema, y no lo es, por ejemplo, al día de hoy. El problema es la cuestión de la extorsión, la ambición de quienes lo recaudaban. Por todo esto, para los judíos, para el pueblo judío, estas personas, ¿verdad?, eran traidores que se habían unido al invasor romano y apóstatas que habían renunciado a las promesas de Dios que habían dado a los padres. Como consecuencia, los rabinos les habían obviamente excluido de sus sinagogas y de la vida religiosa de Israel. Por esta razón se veían en la necesidad de buscar a personas como ellos, o sea, en pocas palabras, hacer sus grupos. ¿De qué? De publicanos. Entonces, aquí estamos hablando de que el referente que tenía Mateo, bueno, Leví también es su nombre, no era muy grato ante los ojos, obviamente, del pueblo, ¿verdad? Ya que, como ya lo comentamos, pues obviamente eran personas que se aprovechaban de esa función que tenían. Recordemos también, en el pasaje que leyó mi esposa, dice que pasando Jesús da una invitación de que lo siga, y dice que iban algunos de sus discípulos, que en este caso Pedro y Juan, que ya habían sido invitados a formar parte de sus discípulos. Recordemos que Pedro y Juan también eran pescadores y que seguramente también habían ya tenido que pasar a la mesa de Mateo a pagar sus impuestos y un poco más. Vamos a estudiar en este pasaje tres cosas o tres aspectos que nos llamaron mucho la atención. ¿Qué es lo que pasa cuando aceptamos la invitación de Jesús a seguirlo y cuando permitimos que Jesús entre a nuestras casas? Bueno, lo primero que podemos ver como un aspecto relevante es que Mateo se sintió aceptado. Vemos a Mateo en un día normal de su vida diaria, trabajando, y cómo esta invitación a seguir a Jesús, y que no solamente haberla escuchado, sino que él tomó la decisión de seguirlo, vemos cómo por el simple hecho de haber aceptado esta invitación, podemos ver ahí lo que Jesús le dice, sígueme y sé mi discípulo. O sea, no solamente le hizo una invitación a, pues ven, únete a mi grupo y vamos a ver qué pasa, ¿no? Más bien dicho, cuando Jesús le estaba haciendo la invitación, le estaba diciendo también que ya había un propósito para su vida. Y ese propósito, al día de hoy, tanto tú como yo, que me estás escuchando ahora en este tiempo, sabemos quién es Mateo. Que Mateo en los tiempos de Jesús, pues fue uno de sus discípulos. Ahora, los historiadores narran, ¿verdad?, que la vida de Jesús, que el ministerio que Jesús ya estaba teniendo en ese tiempo, pues había obviamente ya hecho fama, ¿no? Y por lo tanto, en esta población donde estaba Mateo, pues seguramente ya habían pasado muchas cosas. De hecho, la Biblia narra, ¿no?, muchos encuentros. Jesús venía en un capítulo antes, narra la palabra de Dios que él había sanado a un paralítico, por ejemplo, ¿no?
Entonces, seguramente Mateo, eso lo digo yo, estoy tratando de hacer un poquito la imaginación, seguramente Mateo ya había escuchado de quién era Jesús. Él ya había escuchado también esos mensajes que estaba dando a la gente y que algo empezaba a mejor a palpitar en su corazón de Mateo, que es algo que a lo mejor él no podía alcanzar debido a que, como ya comentamos, pues él era un recaudador de impuestos y que no era bien visto en el pueblo. Bueno, entonces aquí vemos cómo Jesús le da el propósito, le da una identidad. Entonces Mateo pasa de ser no aceptado a ser aceptado. Y no solamente aceptado, sino ahora con un propósito muy diferente. Lo único que no se esperaba, ¿verdad, Mateo? Es que Jesús no solamente quería pasar un tiempo con él. Pues vamos a tomarnos el café o bueno, un pescadito. Pues no, ¿verdad? Sino más bien ya había un plan para él. Y que definitivamente iba a cambiar completamente la vida de Mateo, ya que fue llamado a ser un discípulo de Jesús. Discípulo, entendamos al día de hoy como una persona, un alumno que va obviamente a tener un maestro y que va obviamente a escuchar y va a poner en práctica lo que su maestro le está enseñando. Bueno, el segundo aspecto que podemos ver en esta historia que estamos leyendo, que ya también lo estábamos mencionando un poquito, es que tu vida, o la vida en este caso de Mateo, definitivamente cambió. Cuando Jesús te hace una invitación a seguirlo, tú aceptas esta invitación, realmente tu vida se ve cambiada, se ve transformada. Empieza a haber una revolución en tu ser, empieza a haber una palpitación que a lo mejor no habías experimentado antes. Es como cuando tienes el deseo de conocer a alguien y lo tienes enfrente, hay algo en tu vida, en tu corazón que dice, ¡wow! Ahora lo conozco. Mi caso no fue diferente. Cuando Jesús me hizo esta invitación, ¿verdad?, a mi vida, yo ya conocía un poquito, ya había escuchado de quién era Jesús, porque mis padres así me lo habían enseñado. No fue hasta que realmente tuve como que realmente ese llamado, esa invitación, que fue cuando, recuerdo muy bien que fue en un concierto de música cristiana, y Dios ahí me tocó realmente. Yo sentí realmente que ahí Dios me estaba diciendo, ven y sígueme. Y pude obviamente experimentar esa sensación, esa emoción de decir, esto es lo que yo estaba buscando. Ahora, cuando tu vida es cambiada de esta manera, porque has conocido a esta persona de Jesús, es como, déjeme parafrasear un poquito esto, es como cuando a lo mejor tú quieres darle una buena noticia a alguien de algo que a ti te pasó, como por ejemplo el nacimiento de un hijo, como por ejemplo el haber ya terminado tus estudios, ¿verdad? Y eso obviamente es algo que no te quieres quedar callado, es algo que tú dices, quiero que los demás lo sepan, ¿no? Es como, decir, sabes que ya me voy a casar probablemente, ¿no? No sé, esas buenas noticias que quieres compartirlas con tus seres queridos, con tus padres, con tus amigos, con tus familiares. Y en este caso, en la vida de Mateo, pues había sido invitado por Jesucristo, por nuestro Señor por Jesús, a seguirlo. Entonces, yo puedo pensar un poquito, o quizá tratar de poner un poquito bueno, no son zapatos, son sandalias, ¿verdad? En las sandalias de Mateo, y realmente yo creo que ha de haber sido una experiencia entre sorpresa, inesperada, y seguramente tuvo muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué yo? ¿Cómo fue que se fijó en mí? ¿Qué vio en mí? No lo sé. Realmente ponte a pensar un poquito conmigo y creo que fue toda una explosión ahí en la vida de Mateo, ahí en su cerebro haber hecho un boom. Pero bueno, podemos también leer aquí en estos versículos, en este pasaje del capítulo 9, vemos que dice que Mateo, dice en el versículo 10, más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Wow.
Yo creo que cuando Mateo aceptó esta invitación y que él no se imaginaba lo que iba a trascender en su vida, no sé si por agradecimiento, no lo sé, pero él lo que quiso hacer, o lo que hizo más bien dicho, fue hacer una cena. Pero obviamente, como ya platicamos, Mateo, que era un cobrador de impuestos, pues sus conocidos, sus allegados, pues eran obviamente del mismo giro, ¿no? Entonces nos encontramos aquí en la casa de Mateo, llegando Jesús, sus discípulos, y la casa está llena. Y no imagino ahí, pues no sé, los alimentos, el vino, ¿no? Y entra Jesús a esta casa. Realmente creo que fue de mucho impacto para Mateo, para los conocidos de Mateo. Oye, Jesús fue a la casa de Mateo. ¿Cómo es posible esto, no? Pero bueno, hay algo que a mí me llamó muchísimo la atención y que quiero recalcar, que es algo que Dios también me enseñó, tocó mi corazón, porque dice el versículo 11, porque no fue realmente la cena como tal. La cena, el llegar a la casa, simplemente era, yo puedo mencionar como el lugar donde Jesús iba a dar una enseñanza que al día de hoy permanece y que nos va a hacer y que hoy vamos a recibir invitaciones de parte de Jesús para poder ponerlas en práctica. Dice el versículo 11 que cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejantes publicanos y pecadores? Recordemos pues que no eran bien vistos estas personas. Amigo que nos escuchas, no dejes pasar más tiempo y no solo te quedes con la invitación de seguir a Jesús para ti. O sea, es muy bueno, obviamente, ¿no? Es muy bueno porque obviamente vas a crecer, vas a ver la vida como realmente Dios quiere que la veamos. Vamos a poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Obviamente tendremos circunstancias, adversidades, pero con la ayuda de Dios es más, yo lo digo así, es más fácil poder quizá pasar estas circunstancias o adversidades. En mi vida obviamente ha habido situaciones difíciles, ¿verdad? Que seguramente tú has pasado situaciones difíciles o a lo mejor estás en una situación difícil, pero déjame decirte que Dios es el que tiene el control de las circunstancias, de las adversidades, y Dios quiere ayudarte. Pero bueno, regresemos un poco a la historia. Está aquí Jesús, escucha lo que dicen los fariseos, y cuando Jesús escucha lo que dicen, que es ¿por qué su maestro está comiendo con semejantes publicanos y pecadores? Entendamos quiénes eran los fariseos, un poquito. Los fariseos, bueno, era un grupo religioso, ¿verdad?, de ese tiempo, era una secta muy importante en el judaísmo, en los días de Jesús, ¿verdad? La palabra fariseo significa separado, y bueno, pues al final, pues la idea no estaba tan mal, ¿no? Porque separado, o sea, lo que querían hacer era no contaminarse de. Pero el problema fue que ellos empezaron a crear leyes, ¿verdad?, que no son guiadas por Dios, obviamente, y ellos pusieron obviamente cargas a las personas. Y obviamente eso pues los hizo terriblemente legalistas. Inventaron algo como que se llamaba la ley oral, ¿verdad? Que supuestamente el propósito de esta ley oral era aclarar cómo guardar la ley escrita dada por Moisés. Pero con el tiempo elevaron sus tradiciones al mismo nivel de la ley de Dios, volviéndose orgullosos, legalistas e hipócritas. Entonces, ¿qué podría hacer hoy en nuestros días quizá esas voces como los fariseos, ¿no?, que fue la pregunta que le hicieron a los discípulos, ¿no? Podrían ser situaciones o pensamientos, uno podrían ser los pensamientos mismos, ¿no? ¿Por qué me invitó? ¿Quién soy yo? A lo mejor yo no me siento preparado. A lo mejor yo estoy pasando una prueba muy complicada y ¿cómo es que llega hoy a darme esta invitación Jesús? ¿Verdad? Pueden ser personas mismas, a lo mejor de tu círculo. ¿Cómo tú vas a cambiar? Yo creo que estás pasando por un tiempo difícil o que entiendo que a lo mejor quieres hacer algo diferente, pero eso no va a cambiar tu vida, ¿no? No lo sé. Pero pueden ser esos mensajes externos
que llegan a tu vida queriéndote que desistas de seguir a Jesús. Es cierto que los cambios van a traer ciertas incomodidades a tu vida, porque no es nada fácil, ¿verdad? Cuando a lo mejor tú has tomado esta decisión de seguir a Jesús, pues seguramente va a haber gente que no va a creer que tú quieras cambiar, o gente que inclusive va a querer jalarte otra vez, ¿no? Y decirte, no te suelto, no, vente conmigo, o sea, ahora sí que perdámonos juntos, ¿no? Entonces hay cambios en tu vida cuando tú tomas este tipo de decisiones. Y en la vida secular es lo mismo. Si tú cambias de trabajo, hay cambios que a lo mejor tú no sabes qué jefe te va a tocar, qué horarios, muchas cosas que obviamente eso te pueden provocar cierta incertidumbre en tu vida, ¿no? Entonces, Mateo obviamente estaba enfrentando situaciones de ese tipo. Pero aquí lo interesante es que, si se dan cuenta aquí en esta historia, solamente Mateo aparece al inicio, donde acepta una invitación y lo sigue, y hay un propósito para su vida donde le dice Jesús que lo va a hacer discípulo. Lo siguiente es lo que está haciendo Mateo en su vida, que está cambiando su vida y que está queriendo, que los demás escuchen de esto. Entonces aquí vemos cómo tu decisión puede hacer que mucha gente que está a tu alrededor conozcan de Jesús. Esto nos lleva al tercer punto, porque cuando Jesús escuchó esta pregunta tan despectiva, ¿por qué su maestro está comiendo con estos publicanos y pecadores? O sea, ya es así como que estar enjuiciando, ¿no? Una persona, están etiquetando. Y pues obviamente cuando escucha esto Jesús, pues no fue algo grato, ¿verdad? Esto nos lleva al tercer aspecto que tiene que ver con la salvación llega a tu casa. Definitivamente tu vida no será igual, y cuando invitamos a Jesús a entrar a nuestra casa, podemos creer lo que Dios nos promete en su palabra. Una de esas promesas está en Hechos capítulo 16, versículo 31, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Regresando a la historia que estamos estudiando, dice el versículo 12, cuando Jesús oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. La gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Eso fueron palabras de Jesús. Esta es una declaración también muy poderosa y que a mí me trajo una enseñanza y pude ver una analogía. Médico igual a Jesús, enfermos igual a personas que no tienen esperanza, que están pasando situaciones muy difíciles en su vida, que están separados de Dios. Cuando digo que son situaciones difíciles, no me refiero a que los problemas en sí te hagan alguien no acepto delante de Dios, sino más bien dicho es que esas circunstancias a lo mejor te están ensimismando y no te dejan ver más allá y a lo mejor no te sientes ni siquiera digno de querer obviamente escuchar a Dios, ¿no? O saber si Él te puede ayudar o salvar, ¿no? Son personas que están separadas, ¿va?, de Dios, y bueno, la palabra de Dios nos enseña que cuando una persona está separada de Dios, está separada por el pecado. Pocas palabras, son personas que obviamente no han tenido o no ha llegado a ellos la salvación a sus vidas. Déjenme decirles por qué en estos versículos que acabamos de leer, cómo podemos relacionar médico con Jesús, porque en Jeremías 33:6 dice lo siguiente: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y verdad. Y en el Salmo 147:3 dice lo siguiente: Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Podemos ver cómo la misericordia y compasión de Dios a través de su Hijo Jesucristo la muestra con compasión, con misericordia, y nos da una enseñanza acerca de que nosotros también, ¿verdad?, tenemos que actuar de esa manera.
Ser compasivos, ser misericordiosos con las personas que repito, que a lo mejor el día de hoy están enfermas. Creo que esto es algo que ha venido a mi vida, a nuestras vidas, a la vida de mi familia, el que hoy, pues yo puedo decir, ¿verdad?, que gracias a que acepté esa invitación, mi familia tiene la bendición de parte de Dios, tenemos sanidad, tenemos el sustento, ¿va? Y no estoy diciendo que la bendición de Dios tenga que ver con aspectos meramente materiales, porque va más allá de eso, va de un cambio de tu vida, va a una forma diferente de ver las cosas, va a una esperanza, a un propósito, ¿no?, en tu vida. Entonces, definitivamente, la salvación está más cerca de lo que tú puedes pensar cuando aceptas una invitación de Jesús, y obviamente a los de tu casa, que eso también es algo que Dios nos promete. Jesús dice: quiero que tengan compasión y no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Dios no te está pidiendo que sacrifiques algo, ¿no?, en el sentido a lo mejor humano, ¿no? Tengo que hacer esto, tengo que hacer tal cosa, tengo que portarme, tengo que traer, tengo que llevar para que Jesús me invite o para que yo pueda seguir a Dios. Eso es precisamente lo incorrecto, o sea, eso no es la forma de acercarte a Dios, es que aceptes la invitación que te está haciendo a través de su Hijo Jesucristo. Y eso definitivamente cambiará tu vida, y no solamente la tuya, sino la de tu familia. La palabra de Dios en Mateo capítulo 10, versículo 8, dice que demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y definitivamente Dios, que a través de su Hijo Jesucristo nos ha hecho esta invitación a seguirle, es algo que yo en mis fuerzas no hubiera logrado esto, ¿no? Sin embargo, la gracia de Dios, el amor de Dios, me permitió escuchar esa invitación y seguirle al día de hoy. Y la enseñanza también aquí es que también compartamos con las personas que también necesitan escuchar un mensaje de esperanza, y sobre todo en estos tiempos que probablemente han sido tiempos difíciles, ¿verdad? Pero Dios nos ha prometido estar con nosotros en estos tiempos también. Entonces, la invitación es que podamos compartir con las demás personas lo que hemos recibido de gracia. Y hoy te invitamos a que reflexiones juntamente con nosotros. ¿Con qué personajes de esta historia puedes a lo mejor identificarte? Y quiero hacerle énfasis en algunos personajes. En el primero, en Mateo. Mateo, una persona ordinaria, ¿no?, como tú y como yo, que recibió una invitación de parte de Jesús, que a lo mejor tú ya has escuchado un poquito, Dios, Jesús, pues sí, como que me llama la atención, como que esa fama, como que esos mensajes que a lo mejor algunos amigos tuyos te han enviado. Oye, fíjate que hemos estado orando, platicando con Dios, ¿verdad? Hemos pedido por tu vida y algo está pasando en ti. Entonces, un personaje es ¿no? Mateo, ¿no? Que a lo mejor, repito, hoy Jesús te está haciendo una invitación para que lo sigas. Los otros personajes que resaltan aquí son las personas que están invitadas en la casa de Mateo. Me estoy refiriendo en este caso a las personas que eran los publicanos, ¿va? Y que no tenían tampoco esperanza y que estaban siendo relegados, y que se refiere también Jesús a como personas enfermas, ¿no? Entonces, ese es el otro grupo de personas, y estos personajes que aparecen aquí, ¿verdad? Que pues obviamente están teniendo esa necesidad y no saben dónde encontrar esas respuestas para sus vidas. Y el tercer personaje, que también tiene que ver con Mateo, después de que recibió la invitación, ¿verdad? Y que lo hace su discípulo. A lo mejor tú ya eres cristiano, a lo mejor tú estás en una vida escuchando de Dios, estás preparándote en la palabra de Dios, estás compartiendo, ¿verdad? Pero algo muy importante aquí es que
lo hagamos como lo hizo Jesucristo, que lo hagamos con compasión, con misericordia, que seamos esos médicos espirituales. El día de hoy queremos invitarles a que reflexionen juntamente con nosotros y que podamos identificar con qué grupo de personajes o de personas podemos identificarnos, ¿no? El primero puede ser Mateo mismo, que es una persona ordinaria, como tú y como yo, que hoy Jesús te está haciendo una invitación para que lo sigas y te hagas su discípulo. Los otros personajes tienen que ver con los invitados en la casa de Mateo, ¿no? Que son las personas, podemos decir, enfermas, ¿no? Que lo que veíamos en la historia es que eran los publicanos, ¿verdad? Que a lo mejor son gente que no son aceptadas, que no tienen esperanza, que dice la palabra de Dios, no he venido por los que se creen justos, sino por los que reconocen que son pecadores. Y por esto no queremos decir que no tengas esa oportunidad o no tengamos esa oportunidad de aceptar o de tener esa invitación, sino más bien es hoy Jesús queriendo sanarlos o sanarnos, ¿no? Como enfermos, ¿no? Y el tercer grupo por el que queremos también orar, que tiene que ver también con Mateo, una vez que él aceptó la invitación de Jesús a seguirlo y a hacerlo discípulo, y que probablemente tú ya has aceptado esa invitación de seguir a Jesús, te estás preparando, estás estudiando la palabra de Dios, ¿va? Estás compartiendo, pero que también es importante que lo hagamos como Jesús nos enseña, que es hacerlo con compasión y con misericordia, y que si es tu caso, ¿verdad? O si tú te identificas con a lo mejor, caray, creo que no lo estoy haciendo con esa misericordia y con esa compasión, también queremos orar por ti en esta mañana. Oremos pues por el primer grupo de personas, que serían por las personas que hoy Jesús tiene una invitación para ti. Señor, gracias te damos en esta mañana. Padre, gracias porque tú nos enseñas lo que puedes hacer en la vida de aquellos que aceptan el llamado a seguirte. De pecadores e inaceptados a ser totalmente aceptados y con una misión, bendecidos para bendecir. Señor, oramos también en esta mañana por la gente que ya ha escuchado de ti, que goza de conocer tu palabra, que les des la fuerza y el denuedo para ir y compartirles a otros las maravillas de lo que tú has hecho en sus vidas. Y oramos para que la gente que ha escuchado nada más y se ha conformado con ver de lejos puedan responder y decir: necesito de ti. Señor, en el nombre de Jesús oramos lo que dice el Salmo 147: tú sanas a los de quebrantado corazón y vendas las heridas. Padre, en el nombre de Jesús, amigo, amiga, hoy es un día de invitación. Hoy Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. Hoy es un día de cita. Invita hoy a Jesús a entrar a tu casa, a entrar a tu vida, y que tu vida tenga un propósito. Bendecidos para bendecir a otros. Siempre ese es el principio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, si has escuchado este tema y si quieres conocer más de Jesús, te invito a que aquí abajito están los teléfonos donde nos puedes contactar, o las redes sociales donde tú puedes ponerte en contacto con nosotros. Tenemos canales en Facebook, Instagram y YouTube. Por favor, contáctanos y a la brevedad nos pondremos en contacto contigo. No olvides darle campanita, suscribirte y darle like. Comparte este mensaje con todos tus familiares y amigos. Que tengas una excelente semana. No tengo nada
sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino.
eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo